utilizado para todo lo que tiene que ver con diseño digital. Entonces también lo van a encontrar en software como Photoshop, InDesign, en Premiere. Casi que todos los programas de diseño tienen que ver con la herramienta de capas. Entonces la idea es que en este video podamos repasar un poco los conceptos de crear capas y subcapas y poder organizar capas con elementos diferentes. Bueno, entonces la opción de capas se encuentra en ventana de capas o el atajo es F7. ¿Sí? Ese es el atajo. Y les va a aparecer ese panel. ¿Sí? Por lo general los paneles aparecen a su mano derecha. Ese es el panel de herramientas 2. Entonces vamos a ir revisando cada opción del panel para entender cómo se trabaja con capas. Entonces el panel tiene una especie de como de barras. ¿Sí? En la barra lo primero que vamos a encontrar es un cuadrito blanco. En ese cuadrito vamos a empezar a previsualizar lo que hagamos en la mesa de trabajo. Entonces voy a hacer un vector, vamos a colocarle un color y van a darse cuenta que el cuadro blanco de la barra de capas se puso el color rojo porque bloquea la forma del cuadrado roja. Igual si hago un óvalo azul, entonces también se va a previsualizar en la ventanita de la barra de capas. Entonces todo lo que vayamos haciendo en la mesa de trabajo se va previsualizando en ese cuadrito, ¿sí? Que está en la herramienta de capas. ¿Vale? Entonces por ejemplo una estrella de color verde. Entonces como todos esos elementos están en una sola capa, yo los puedo agrupar, desagrupar, ¿sí? Pero si fijamos al desplazar o al desplegar el triangulito, cada elemento se genera también por separado. Eso se llaman subcapas, es decir, todos los elementos que yo creo dentro de una capa crea una subcapa y las subcapas salen ahí al darle clic en el triangulito blanco. También puedo nombrar la capa, en este caso voy a colocarle formas 1. Entonces todos los elementos, todos esos vectores están en esa capa que se llama formas 1. En la parte de abajo donde está la hojita puedo crear más capas y las puedo desplazar hacia arriba y hacia abajo dándole clic sostenido. Me aparece una manita y las puedo mover. Entonces en la capa 2 vamos a crear otro vector, digamos un polígono, coloquémosle color amarillo para mirar cómo se organizan las capas hacia arriba y hacia abajo. Si yo quisiera pasar el polígono hacia arriba, como se fijan, están en capas diferentes, no me va a permitir hacerlo, no como normalmente lo hago, que es clic derecho, organizar, traer al frente. No se puede porque están en capas diferentes, ¿sí? El polígono está en capa 2, la otra está en formas 1, pero si yo arrastro la capa hacia arriba, inmediatamente el polígono pasa por arriba o se pasa hacia arriba. ¿Vale? Esa es la forma, o sea, ya no se puede hacer como clic derecho organizar, sino que ahora toca mover las capas hacia arriba o hacia abajo. Si los vectores están en una misma capa, sí se puede. ¿Sí? Si por ejemplo en este caso que la estrella está con el cuadrado, pues se puede enviar hacia arriba y hacia adelante. Pero como el polígono está en capa diferente, pues ya no se puede hacer, toca empezar a organizar las capas hacia arriba, hacia adelante, pero arrastrándolas. ¿Listo? Entonces bueno, voy a colocarle nombre, formas 2, ¿sí? Dándole clic sostenido en la letra lo puedo colocar. Y si se fijan, también hay una forma de seleccionar o de previsualizar las formas. Por ejemplo, en este caso estoy trabajando en formas 2 y acá formas 1. Si se fijan, la selección sale con un color azul, ¿sí? Que es ese cuadrito azul. Es decir, cuando yo selecciono formas en la capa, la herramienta me permite saber que estoy seleccionando y en qué capa estoy. Esos son subcapas. Y el ojito me sirve para previsualizar, no para eliminar, sino para previsualizar, ¿sí? Entonces yo puedo ocultar y previsualizar. Al ladito del ojito hay un candadito que se puede bloquear, entonces yo puedo bloquear un elemento o una capa, ¿sí? Para bloquear elementos es control 2, para bloquear capas y es el candadito y bloquea todo lo que está en la capa. Fíjense que ahí tengo bloqueado formas 1 con el candadito y ahí lo acabo de desbloquear. Entonces cuando yo pongo el candadito, él bloquea todo lo que esté dentro de esa capa. También puedo bloquear subcapas, ¿sí? Por ejemplo, puedo bloquear desde ahí el cuadrado y mover los otros, ¿vale? ¿Ven? No se puede mover porque está bloqueado. Voy a bloquear el óvalo,
Entonces yo puedo bloquear capas o puedo bloquear los elementos o las subcapas. Cada elemento que yo creo en una mesa de trabajo crea una subcapa. Eso es muy importante. Y las puedo previsualizar con el ojito de forma diferente o independiente, o apagando todo el ojo, bloqueando todo, apagando todo, ¿sí? Entonces cuando uno trabaja por capas es bloquear una, desbloquear la otra, apagar una, previsualizar la otra, ¿sí? Entonces si estoy trabajando con una capa, bloqueo las otras para que sea una forma más fácil de trabajar. Ahí creo otra capa, ¿sí? Ahí voy creando todas las capas que yo necesite. Salen en blanco porque las capas están vacías. Y si yo lo llevo al bote de basura, las puedo eliminar. Las arrastro al bote de basura y así las voy eliminando. ¿Listo? Eso es muy sencillo. También las puedo duplicar seleccionando una capa y arrastrándolo a la hojita, así las duplico. O las arrastro al bote de basura y las elimino. Entonces ese es básicamente trabajar por capas, es de esa forma, ¿sí? Cada elemento en cada capa. Y para enviar hacia adelante o hacia atrás tienen que estar en la misma capa, si no toca moverlas. También hay otra forma de crear subcapas, pero esa manera de crear subcapas se hace directamente en el panel de abajo de la herramienta capas. Lo que sucede es que cada vez que yo creo un elemento, pues me crea una subcapa, entonces no es como tan necesario trabajar por ahí, ¿sí? De ahí creo una estrella en la capa de forma 2. Entonces esas son subcapas vacías que no hacen mucho la diferencia o no hacen la diferencia. Lo importante es que ustedes entiendan que cada vez que se crea un vector dentro de una capa, pues él crea una subcapa, eso es. Listo, bueno, les voy a explicar otra parte muy importante. Vamos a hacer una figura irregular con la herramienta buscatrazos. Creo una capa nueva que se llama capa 3 y voy a trabajar una figura utilizando la herramienta buscatrazos para mostrarles un problema que de pronto les puede surgir al trabajar por capas. Más que un problema es, digamos, tener mucho cuidado con esto. Entonces, digamos que tenemos esta figura irregular, la voy a colocar de color negro y le voy a cambiar el nombre, digámosle figura X o forma X, para que la podamos identificar rápido. Si se fija, está en una capa, en una tercera capa, entonces yo, ya saben que si quiero mandar eso hacia abajo tengo que arrastrar las capas. Si no, la puedo enviar normalmente con organizar. Si la quiero subir, arrastro la capa. El problema es que de tanto subirlas y arrastrarlas, a veces las puedo meter dentro de otra capa, o sea, es decir, meter una capa dentro de otra capa, y eso sí es un problema porque ahí es lo que estoy haciendo es romper toda la organización. Tengo que tener mucho cuidado de no meter capas dentro de capas, ¿sí? Porque si no me daña todo el método que estoy utilizando para organizar. Para salir de ahí simplemente es arrastrarla hacia afuera, pero sí es importante tener en cuenta eso. Cada vez que ustedes muevan capas, pues fíjense en no meterla dentro de otra, ¿sí? Para que no se les vaya a dañar el trabajo, porque si no pierden todo el método de organización. Cuando uno trabaja por capas, lo ideal es no agrupar, ¿sí? Uno agrupa elementos dentro de una capa, pero no agrupa todas las capas, porque si no se vuelven las otras vacías, entonces pierden todo el trabajo, todo el método que están organizando. Eso se agrupa hasta el final. Entonces yo agrupo elementos, por ejemplo ahí voy a agrupar, pero estoy dentro de una sola capa, dentro de la misma capa, ¿sí? Entonces voy bloqueando, trabajo con la otra, voy bloqueando, trabajo con la otra, y así se trabaja por capas, bloquear y desbloquear. Entonces uno no agrupa sino hasta el final, ¿sí? Ahí estoy moviendo, entonces voy bloqueando la forma 2 y formas 1, bloqueo forma X y forma 1 para trabajar en forma 2, entonces voy bloqueando y desbloqueando, y de esa forma es más fácil trabajar. Entonces eso es lo más importante que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja por capas.